Bueno, pues bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de este interesante conversatorio con nuestro amigo Valdemar Ramírez, titulado Estilo Olmeca Revisión. Valdemar Ramírez, gran dibujante, gran historiador. ¿Qué más puedo decir? Uy, no, pues si les dijera tantas cosas, imagínense. Comiquero, historietista también. Muchos talleres de narrativa, de guión, ha ganado algunos premios, se le han publicado libros de poesía por ahí, también búsquenlos, están buenos, son poesías muy interesantes, muy contemporáneas. Muy padre la obra de Valdemar. Bueno, hoy, como gran especialista que es en este tema de las civilizaciones prehispánicas del sureste específicamente, vamos a hablar del estilo olmeca. Vamos a continuar precisamente con lo que estábamos viendo en nuestro conversatorio. Muchas gracias por estar con nosotros, Valdemar, bienvenido. Buenas noches. Al contrario, pues gracias por la paciencia, ¿no? Después de este desencuentro tecnológico de la semana pasada. Y bueno, nos habíamos quedado en estas, perdón, estas imágenes donde estas piezas están en la colección, en colecciones particulares, sobre todo en la de Don Barton Oaks, en Estados Unidos, en el estado de Washington, y bueno, son imágenes que han sido relacionadas se relacionan la figura del jaguar y la del humano, ¿no? Algunos dicen que son jaguares antropomorfizados o que son chamanes en una especie de metamorfosis en jaguar. Y bueno, estas piezas son muy interesantes porque haciendo a un lado todos los excesos que se habían tenido en el análisis en décadas pasadas de que todo se interpretaba como jaguares, bueno, pues sí, el jaguar al parecer sí era una figura muy importante en la, en la mitología, en la cosmogonía y por supuesto en la plástica de lo que hemos llamado cultura olmeca, quien sea que hayan sido, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas piezas como esta que tenemos, podríamos pensar que es nada más un ser humano, pero por su parecido con la imagen que sigue, eh, yo creo que sí se relacionan con una metamorfosis. No solo metamorfosis, sino una unión muy, pues digamos, íntima, muy indivisible entre el chamán, no cualquier ser humano, sino el chamán y el jaguar. Hay un estudio muy interesante de este gran estudioso, Peter T. Forst, que estudió todo este asunto de la farmacopea de alucinógenos, de enteógenos, no solo bueno, en varias partes de América. Y bueno, él tiene un estudio que se llama éxtasis visionarios, perdón, se llama éxtasis y transformación visionarios, en el caso de la psicofarmacología olmeca. Y bueno, él lo publicó con motivo de una de las mesas redondas de los estudiosos sobre esta cultura. Él encontró algunas piezas de pipas nasales que durante mucho tiempo no habían podido interpretar para qué eran ese tipo de pipas tan pequeñas y con unos mangos largos, y bueno, todo parece indicar que eran para inhalar algunas plantas alucinógenas. No se sabe todavía cuáles, se piensa que puede ser flor de tabaco, y la tesis que aventura este estudioso es que posiblemente el culto al jaguar, el culto chamánico, digamos, al jaguar, pudo llegar de Sudamérica. En Sudamérica, hasta la actualidad, es todavía entre los Yanomamo y otras etnias, es todavía un asunto vigente. Sí, algunos miembros de sus etnias hacen cosas tan extremas como irse un mes entero a vivir ellos solos en lo más espeso de la selva y regresan ya convertidos en chamanes. Entonces, bueno, estas piezas no solo tienen la imagen del jaguar, sino también, si quieres pasar a la siguiente imagen, tenemos una actitud como de meditación, como
a las personas que se inclinan por esta interpretación, que bueno, se trata de un éxtasis chamánico. El jaguar es una figura muy importante. Es como muy obvio llegar a por qué ha sido así, porque es una figura tan admirada, es el depredador por excelencia en varias partes de América. Tiene una mordida más fuerte que la del león, es decir, eh, por ejemplo, el león y otros felinos grandes rompen el cuello de sus presas. El jaguar no, el jaguar rompe el cráneo. Cazan en equipo, sobre todo en pareja, y bueno, hay estudios recientes y hay incluso videos donde se demuestra que el jaguar, algunos jaguares que viven en la selva del Amazonas sobre todo, consumen plantas alucinógenas. Puede ser que eso esté totalmente relacionado con las religiones prehispánicas y por eso es un motivo muy frecuente. Si nos vamos a las siguientes imágenes, vemos que tienen tocados como si fueran personas, tienen adornos. Para nosotros es muy extraño este tipo de tocados, ¿no? Como el que tiene el jaguar, que está como apenas incorporándose, y también tiene adornos en las orejas. Y bueno, la figura que sigue, yo no diría con una certeza absoluta que se trata de un jaguar, pudiera ser otro animal. Digo, la fauna relacionada con los chamanes es inmensa, pero bueno, hay algunos animales que son más característicos de toda esta tradición. Parece como si fuera un jaguar, pero todavía joven, ¿no? Y aparte, bueno, está vestido un poco como persona, también tiene su tocado. Eh, no vemos en el arte olmeca, es algo que a mí me llamó mucho la atención, no vemos tanto esta dupla jaguar-águila, como si se ve, por ejemplo, en una cultura tan reciente como lo fue la azteca, ¿no? Ahí sí es muy evidente y es curioso si nosotros ponemos uno encima del otro el mapa de dónde habita el jaguar y de dónde habita el águila y cuál fue la ruta que siguieron las culturas yutoaztecas que se metieron como una cuña en Mesoamérica, pues resulta que las zonas por donde entraron los yutoaztecas son zonas donde hay más águilas que jaguares. Entonces, bueno, entre esas culturas, la más importante que fue la azteca, que fueron de los grupos náhuatl, convivieron, no siempre pacíficamente, pero hubo mucho intercambio cultural con culturas que los mesoamericanizaron, digamos, porque ellos eran chichimecas. Entonces, ahí es donde ya encontramos esta dupla del águila y el jaguar, pero en el arte olmeca casi no hay figuras del águila. Sí las hay, vamos a ver un poco más adelante. Eh, la siguiente figura es de han dicho los investigadores que se trata de un sacerdote. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí, bueno, ahí está el logotipo de Arqueología de México. Un antes, perdón. Un anterior. Esa mera. Bueno, se piensa que ese sacerdote está como en un éxtasis y tiene una piel. Podemos ver el desarrollo a la derecha. Algunos han dicho que es una piel de jaguar y que esas estrellas representan, bueno, las manchas del jaguar se relacionan con el cielo estrellado, pero analizando la imagen yo me inclino más a pensar que pudiera ser una piel de cocodrilo, ¿no? Por la cola, que tiene como placas, por esas estructuras que tiene arriba, parece como si fueran escamas. La verdad es que tampoco tenemos muchos elementos para saber de qué se trata. Y los dedos tan largos, bueno, si vemos, por ejemplo, una imagen de Xipetotec en algún códice, pues veremos que los dedos largos son sobre todo de las pieles de un proceso de desollamiento. Entonces, bueno, podríamos interpretarlo así. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver, bueno, no hay mucha pintura rupestre que se haya conservado, no hay mucha pintura en cuevas, pero tenemos algunos casos
aislados como la cueva de Oxtotitlan en Guerrero, Chalcatzingo, que es en Morelos. Y bueno, aquí sí tenemos una imagen de un ave, que no podemos estar 100% seguros, pero podría ser un águila, ¿no? Claro que esta es una reconstrucción. Las pinturas que están en estas cuevas han estado expuestas a mucho desgaste y hay dificultades para mantenerlas en buen estado. Hay por ahí algunos videos y fotografías de gente que está restaurando, según esto, las pinturas, y es algo que me eriza la piel porque a uno siempre le queda la duda de qué tanto puede ser beneficioso y qué tanto podría ser contraproducente. Alguna mala interpretación de la persona que la está restaurando es algo que, bueno, no está muy controlado todavía. Y llama la atención también ver que está en una posición, está sentado como si estuviera sobre un trono. Hay algunos símbolos que veremos repetidos en otras imágenes en toda Mesoamérica, como esos como ojos con una X que están debajo de donde está sentado el personaje. Algunos le llaman la cruz de San Andrés o la cruz olmeca. Si pasamos a la siguiente imagen, bueno, vemos ahí otra vez el jaguar. Hay interpretaciones diferentes porque la figura tampoco está tan bien conservada. Esta es la que tiene la asociación llamada FAMSI, que es un fondo para el avance de los estudios mesoamericanos, por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí, es una de las pocas imágenes donde aparentemente sí se ven los genitales del personaje y parece como si el jaguar estuviera saliendo de ahí. No hay una interpretación que sea como la acertada, que nos conste, que sea la buena, que no hay otra. Algunos piensan que hubo algún mito de una unión sexual, una reproducción entre jaguares y seres humanos. Pero las piezas con las que se cuentan no nos pueden dar esa certeza. Si tomamos en cuenta que los consumidores de enteógenos y de otras plantas, llamémosle de poder, a falta de un término mejor, tenían que hacer abstinencia sexual, bueno, ahí podría haber otra interpretación, ¿no? Tal vez el jaguar no es que se esté cruzando el ser humano con el jaguar, sino que la abstinencia es como el distintivo del chamán que tiene una relación con el jaguar, ¿no? Y bueno, aparentemente la figura humana está toda pintada de negro. Eso era algo muy, muy común en esos pueblos. En la siguiente imagen podemos apreciar otro de los animales relevantes en la plástica de toda Mesoamérica, que es la serpiente. Los estudios han dicho que esta es una serpiente emplumada olmeca. Yo no, a lo mejor no lo llamaría precisamente emplumada, pero sí tiene un tocado, y sí es una serpiente de cascabel, como se ve en el extremo izquierdo, tiene un cascabel bastante notable. Y claro, pues la gente fantasiosa ya ve ahí naves espaciales y cosas así. No tenemos por qué recurrir a ninguna de esas cosas. Lo que sí podemos ver es que la serpiente tenía un símbolo de gran relevancia. Hay un autor que es indispensable para mí, Rubén Bonifaz Nuño. Él no fue arqueólogo ni antropólogo, él era un experto en lenguas clásicas como latín y griego. Sin embargo, él hizo un estudio muy interesante que se llama Imagen de Tlaloc, en el que analiza la imagen de la serpiente y él dice que, bueno, ese es un animal cuya importancia no ha sido bien calibrada por los estudiosos. Vamos a ver ahorita en qué se basa él. Pero bueno, la siguiente imagen, vamos a regresar, más bien a retomar. Ya habíamos hablado de esta escultura que se llama, lo han bautizado como el Señor de las Limas. Y tiene en las manos lo que algunos estudios han llamado que es el dios del maíz, el maíz tierno. Y bueno, esta es una imagen muy esquematizada, pero estas imágenes que vemos, estas cabezas como de animales, las tiene tatuadas ese personaje en sus hombros y en sus rodillas.
la interpretación que nos da Caterina Magni de la Universidad de París, de la Sorbona, es que, bueno, las imágenes de los hombros, que son las que están arriba en nuestra tabla, se relacionan con la vida, con la luz, y las de abajo con la muerte. Tienen los ojos cerrados, están acostadas, y tienen, bueno, la cruz de San Andrés en el caso de la izquierda. Es algo muy complicado. A los arqueólogos no les gusta mucho cuando oyen que los arqueólogos desentierran y los historiadores interpretan. Pero bueno, esas dos disciplinas de alguna manera se complementan. Cuando algún arqueólogo descubre alguna pieza o algún símbolo, pues a veces lo bautizan con nombres provisionales, el dios L, ¿no? El rostro C, qué sé yo. Y bueno, podríamos pensar, por ejemplo, que el de la derecha arriba representa un ave, no habría mucho problema para pensar en eso. El de la izquierda también, esas son máscaras bucales de ave. Y posiblemente, ya que estamos en la costa del Golfo, pues no se trataría del águila real, que es la que está en el altiplano, sería el águila arpía. El águila arpía es el águila más grande de América y, si no me equivoco, es la segunda más grande del mundo. Este estudioso Peter T. Forst, del que hablábamos hace rato, él menciona que para los chamanes de la Amazonia, el águila arpía es el jaguar del aire. Entonces, ellos, aparte de que tienen la imagen del jaguar, también en sus ritos iniciáticos tienen las plumas del águila arpía. Y bueno, esa podría ser una interpretación para muchas de las imágenes que vemos a lo largo de la plástica olmeca. Si vamos a la siguiente, bueno, es hora de pasar a otras obras monumentales. Son los tronos. Es la siguiente imagen. Esa mera. Este es el altar. Bueno, se le quedó el nombre de altar. Antes, todas estas piezas parecidas les llamaban altares, ahora les llaman tronos. Lo que se piensa es que también eran unas bases en las que se sentaban los gobernantes y que tenían esas imágenes. Entonces, bueno, este es el altar 4 de la venta, y podemos ver que se repite la imagen de este como niño divino que está cargando. No se repite en todos los tronos, pero sí son algunos elementos que se van a repetir en la plástica. Vemos que el sujeto tiene un tocado muy elaborado, pero además está sentado como a la entrada de una cueva. Y esto ya es meternos en todo un simbolismo, toda la simbología de Mesoamérica que podemos pensar que viene desde los olmecas. Hay autores que han estudiado de una manera muy profunda todos los simbolismos, no solo de Mesoamérica, también de más al norte. Uno de ellos, los más importantes, es Alfredo López Austin, sobre todo muy importante porque es uno de los pocos eruditos al respecto que quedan vivos. Y él, bueno, empezó a hacer muchos estudios interdisciplinarios. Ya prácticamente todos los estudios sobre Mesoamérica tienen que ser así. Pero bueno, él empezó contrastando lo que recogían los misioneros con las piezas plásticas, los códices, pero también con las leyendas que cuentan las etnias vigentes, las etnias de hoy. Entonces, bueno, dentro de toda esa cosmología que él sí ha comprobado que existe entre los nahuas, entre los mixtecos, etcétera, podemos pensar que también existía entre los olmecas, tal vez sea herencia suya. Una de esas es todo este asunto de la cueva que está en una montaña, y esa cueva lleva al inframundo, ¿no? Por eso este asunto de construir basamentos piramidales que no son otra cosa que una montaña artificial. Y dependiendo de la zona y de la situación, esa cueva en la montaña puede llevarnos al Tlalocan, digamos, ¿no? Al paraíso de Tlaloc, o de los dioses del agua, pues, o puede llevarnos al inframundo. En el caso de los altares, si nos vamos a la siguiente imagen,
que es el altar 4 de la venta. El anterior era el 5, este es el 4 de la venta. Tenemos otra vez la imagen de este personaje que es el gobernante, pero aquí hay algunas cosas más claras. No tiene la imagen del niño divino, pero sí tiene en sus manos una cuerda, los dos extremos de una cuerda. Si le diéramos vuelta al altar, bueno, no tengo esa imagen en este momento, la vemos más adelante, pero bueno, ahorita no es la imagen que sigue, pero veríamos que está como uniendo los cuatro rumbos del universo, pero también a sus espaldas, en la entrada de la cueva, también hay algo que es como una cuerda, como si estuviera uniendo lo humano, lo divino y todo lo que tiene que ver con el inframundo. Está nuevamente a la entrada de una cueva. Podemos ver a los lados que hay figuras como cascabeles de serpiente. Algunos han pensado que esos glifos representan el agua. Bueno, no hay una interpretación definitiva, pero la imagen que quiero que veamos es la que está en la parte superior. Se puede ver que hay como una cara de serpiente, pero realmente si tapáramos la mitad, veríamos que son dos perfiles de serpiente que se encuentran y forman un nuevo rostro. Si pasamos a la siguiente imagen, veremos que ese motivo se conservó por lo menos hasta la época del contacto ya con los aztecas, ¿no? Y esta es la imagen que está en el monumento que regularmente conocemos como la Coatlicue. Retomo lo que había dicho de Rubén Bonifaz Nuño. Él decía que es un error llamar a esta imagen así, únicamente porque tiene serpientes en la parte inferior. Él dice que esta imagen es Tlaloc. Tlaloc es Tlaltecutli y Tlaltecutli es Tlaloc, que es lo que él trata de explicar en su libro. Él dice que no representa un ser, sino un momento de la creación. El momento en el que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, convertidos en dos serpientes, bajan a la tierra, rompen en dos al monstruo de la tierra, lo invierten y así es como ellos crean este nuevo mundo. Entonces, para él esa es la razón por la que los aztecas le tenían tanta veneración a esta imagen. No es que esté relacionada, no es que sea una imagen monstruosa como sería la interpretación occidental y moderna, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los motivos que se conservaron hasta la época del contacto con los europeos. Quisiéramos profundizar más, pero bueno, falta todavía un poco. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Es toda una serie de esculturas en barro, algunas en cerámica, algunas son barro hueco, y son muy peculiares del arte o del estilo olmeca. Aparentemente, algunos han pensado que son niños, pero su actitud corporal nos dice otra cosa. Muchas veces son actitudes reflexivas, otras veces son juguetonas, pero no es la expresión de un niño. Entonces, bueno, este gran artista plástico y estudioso de lo prehispánico, Miguel Covarrubias, lo interpretó como que eran chaneques. Chaneques es una manera de llamar a los aluches. Modernamente ya les llamamos duendes por influencia europea. Y si uno va a cualquier pueblo va a encontrar leyendas sobre los duendes, que los ven como niños desnudos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Si pasamos a la siguiente imagen, este es uno de los costados del altar 5. Y bueno, ahí vemos esa imagen otra vez, ¿no? Aparentemente podemos interpretar que son imágenes de gobernantes que están cargando a estos otros personajes. No tienen la estatura de un adulto, pero sí tienen la actitud de un adulto. Si se fijan en la izquierda, parece que le estuviera aconsejando, que le estuviera hablando en secreto. No podría yo pensar que eso es un niño, es otra cosa la que ellos intentaron plasmar. La hipótesis de Covarrubias, bueno, es eso, solo una hipótesis, pero creo que sí habría que tomarla en cuenta y hacer un estudio más profundo. Estos seres son también mencionados mucho en el libro de Alfredo López Austin, que se llama Cuerpo Humano e Ideología. Claro que él nuevamente lo ve desde el punto de vista de los aztecas y se mete a una reflexión muy profunda lingüística en cuanto a los orígenes de las palabras.
Y bueno, menciona que en toda Mesoamérica es una guardianes de la naturaleza. Y ya dependiendo de la región, se le da diferentes características. A veces son seres juguetones, a veces son seres celosos, son seres a los que es necesario hacer ofrendas para que no tomen venganza contra el ser humano por destruir a la naturaleza. Esta imagen que estamos viendo ahora, algunos han interpretado como que no es otra cosa más que una persona con esta enfermedad que se llama enanismo. Y podríamos interpretar, sí, sí puede ser así. Si vemos, por ejemplo, sus piernas están un poco arqueadas, ¿no? Sin embargo, todo el cuerpo está tatuado y hay algo que debemos tomar en cuenta. eh, para las sociedades mesoamericanas, todas estas personas que nacían con un aspecto diferente, albinos, enanos, no sé, gente que podía nacer sin brazos o alguna cosa así, no eran tratados como monstruos ni estaban en una desventaja social, tenían un lugar social para ellos. Era una sociedad muy incluyente en ese sentido. Aunque bueno, eran tratados como representantes de lo maravilloso, de las cosas distintas que podrían ser posibles y que de alguna manera tocaban el mundo de los humanos. Entonces, bueno, es como han interpretado, como se puede interpretar esta imagen. Y bueno, aquí vamos llegando entonces a una interpretación más o menos eh, reciente, que es la que hace, ahora verán cómo se llama esta autora, es Caroline E. Tate. Ella tiene un libro que, bueno, yo no conozco que haya una traducción al español, pero la traducción sería Reconsiderando la cultura visual olmeca y lo publicó la Universidad de Texas en el 2012. Hace una interpretación interesante respecto de que algunas imágenes podrían ser embriones, podrían ser fetos, como representación también de lo maravilloso, del origen, de la vida. Entonces, bueno, es una imagen una interpretación que a mí me parece válida, pero que creo que cae en algunos excesos. Por ejemplo, en esta imagen que está tomada de su libro, ella trata de comparar los ojos del embrión con los ojos de una escultura. Y dice que, bueno, que son estos ojos con forma de almendra. No sé ustedes, yo no veo que tengan ojos de almendra las fotografías de los embriones que tiene ahí. Los dos redondos. Y el de la escultura, pues, sí son ojos con forma de almendra. Eh, Aunque su libro hace un recorrido largo, exhaustivo, a través de la plástica olmeca, también cae en otros excesos, en su afán como de dar una interpretación en la que la mujer tiene un papel muy relevante en la cultura olmeca, que es algo que no sabemos. Hasta donde yo puedo ver, no consigue ella su objetivo, y en cambio tiene un intento como muy burdo de desprestigiar a estudiosos de la talla de Miguel Covarrubias o de Alfonso Caso. Ella dice que esta obsesión con el hombre jaguar se da en estos estudiosos porque en esos momentos estaba en Hollywood la película del hombre lobo. A mí eso me parece un intento muy burdo de desprestigio que creo que no es necesario. Este mito de los animales humanos o de los humanos que se convierten en animales, también de los animales que pueden tomar apariencia humana, pues es algo que está en todo el mundo. Está en Japón, está en África, hay hombres lobo en Europa y también en América. Eh, ya mencionábamos que entre las culturas que creen en el nahualismo, eh, no solo el chamán puede convertirse en jaguar y estar relacionado con el jaguar, sino que cada persona tiene un animal que es su doble. Y ese animal puede variar, puede ser un coyote, puede ser un perro, puede ser un águila. Ajá. Incluso cuando los africanos que llegaron como esclavos, ellos venían de la región del Congo, de África, ellos se quedaron en lo que ahora conocemos en México como la costa chica de Guerrero y Oaxaca.
Y entonces hubo como un encuentro de creencias con lo que pensaban los indígenas de ahí, aunque acabaron expulsándolos, ¿no? O sea, predominaron los africanos, pero ellos también ya traían desde África una tradición que habla de la sombra y el doble. Entonces ellos dicen que cada persona tiene un doble, y las personas que son más respetadas son las que tienen por doble un jaguar o un toro. Claro, el toro lo trajeron los europeos, pero hay búfalos en África. Entonces ellos tienen un ritual en el que al niño a los pocos días de nacido lo dejan en el monte, se queda por ahí cerca su padrino vigilándolo, lo llenan de cenizas para que no se lo coman los animales, pero el primer animal que se acerque a olerlo, ese va a ser su doble. Entonces, esto de la licantropía y de los animales humanos, pues no es cosa de Hollywood, es algo que está en todo el mundo muy arraigado. Quisiera mencionar nada más algo que se me estaba quedando en el tintero acerca de los altares, que son estas entradas al inframundo. El arquitecto, el arquitecto de origen argentino, Daniel Schavelson, realizó un estudio muy interesante que se llama Templos, Cuevas o Monstruos, donde analiza la imagen de las cuevas en la plástica, en la plástica mesoamericana. Y bueno, es algo que vamos a ver en los mitos de los aztecas, en los mitos de Oaxaca, o sea, con mixtecos, zapotecos, con muchas, con muchas culturas de América, que las cuevas son también las fauces de la tierra. A veces al monstruo de la tierra se le representa como un caimán o como alguna otra fiera con las fauces abiertas. Y a veces para que el chamán pueda convertir, o el aspirante chamán pueda convertirse en tal, pues tiene que ser devorado por algún animal, ¿no? Entonces, es como un punto de unión entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Y en el caso de los aztecas tenemos no solo esta unión, digamos que en un plano humano, sino que tenemos toda una simetría, que es algo de lo que también nos habla Alfredo López Austin. Es decir, está el mundo de los hombres en medio, digamos que es el horizonte, la tierra, hacia arriba hay 13 escalones que nos llevan a los cielos de los dioses, pero hacia abajo también hay 13 escalones. Varía el número dependiendo de la región. Pero entonces, por ejemplo, tenemos que en el mundo de los muertos, en el mundo de Quisín, como le llaman, si no me equivoco, entre los zapotecos, tal vez me estoy equivocando con el dato, pero bueno, ellos dicen, por ejemplo, que sus animales domésticos son los cocodrilos y los coyotes y esas cosas. Eh, los tamales que comen tienen el mal olor que les dejan los pinacates, que son estos escarabajos que se defienden con una sustancia olorosa, ¿no? Entonces, todo lo que para nosotros son inmundicias, en el mundo de abajo, como es una inversión del mundo de arriba, todo eso es deseable. Y bueno, por último, quisiera hacer mención a dos tipos de obras artísticas, llamémosles así, de las que no hay muchos ejemplares. La primera es el mosaico, o le llaman la ofrenda masiva o la ofrenda enorme, mejor sería esa traducción, que está en la venta y que, bueno, es este mosaico que han interpretado como el rostro formado por las dos serpientes, ¿no? Que han dicho que es Tlaloc, los estudiosos. Y bueno, está todo hecha de fragmentos de serpentina. Las personas que lo hicieron, después de acomodar bien todo, pues lo cubrieron. Repito, son de estas cosas que nosotros las vemos tal vez como piezas de museo, como piezas de arte, pero las personas que lo hicieron no tenían pensado que esto estuviera abierto a los ojos de todo el mundo. Era una cosa que tenía que estar oculta. Son cosas que encontramos en la arqueología de muchos lugares, no nada más de aquí. Esta pieza es la única que yo sé que existe, no sé si por ahí vayan a descubrir otra después.
Y por último, la que sigue. Habíamos dicho que los materiales como la madera no se conservaron en la mayor parte de la región olmeca por las características químicas del suelo. Es un suelo muy ácido, sufrido los estragos de los elementos, pero hay algunas piezas realmente extraordinarias, extraordinarias por su poca cantidad, que se conservan. Unas de estas son estas cabezas que se encontraron en el sitio arqueológico conocido como el Manatí. Son esculturas de madera. Posiblemente las usaron para rituales, por todas las demás cosas que han encontrado ahí, piezas de cerámica, algunos huesos pequeños de animales y todas estas cosas. Desgraciadamente, la mayor parte de lo que sabemos de los olmecas es especulación, es comparación de lo que sabemos de culturas más cercanas, como los aztecas o incluso como culturas vigentes todavía, aunque ahí tenemos que irnos con mucho cuidado, porque aun cuando podemos hablar de religiones indígenas, en el caso de México, yo supongo que es igual para el resto de América, no son ya religiones, digamos que puras. No es la tradición mesoamericana pura la que se ha conservado aquí. Ya hay un sincretismo muy importante con el cristianismo. Y bueno, eso, a la vez que es una herramienta para interpretar muchas cosas, puede también en algún momento dificultar la investigación. Y bueno, pues es hasta aquí lo que yo tenía preparado para esta breve charla. No sé si quisieran comentar o preguntar algo. A ver, compañeras, compañeros, observaciones, dudas, comentarios sobre las anotaciones que hicieron. Yo tengo aquí algunas. ¿Quién quiere empezar? Hola, ¿cómo están? Hola, Oscar. Gracias, Hola, conocido. Un leve parecido a alguien. No, pues muy interesante esta charla y la de la vez pasada también. Creo que eh, al menos en mi experiencia ha sido difícil encontrar este, de expertos en el tema este, prehispánico, específicamente olmeca y más cuando hablamos de arte. Olmeca, al menos yo nunca había escuchado a alguien que pudiera hablar al respecto. Y sí tengo muchas preguntas, pero para no acaparar tiempo, lanzo solo una que había comentado la vez pasada, que era si al día de hoy sabemos si algunos materiales en el arte olmeca tenían algún significado en particular o no lo tenían. Yo me imagino que sí. Y de ser así, ¿cuáles son esos significados? ¿Qué significa tallar en piedra un personaje en particular? ¿O tallar en madera? ¿O trabajar sobre jade o no sé, algún otro material? ¿Alguna representación en particular? Bueno, desgraciadamente casi todos son suposiciones. Suposiciones que no son sacadas de la nada. Se ha comparado con lo que hacían los grupos mesoamericanos cuando llegaron los españoles, y ha sido un camino muy largo de interpretación, ir como desbrozando toda la información que quedaba, porque además, ¿quién registró los rituales y todo esto? Bueno, sobre todo los frailes, que tenían una misión muy específica, que era evangelizar a los mesoamericanos. Bueno, no lo llamaban así, tampoco podemos hablar de esto, pero eh, quisiera nada más comentar rápidamente. Los primeros monjes que llegaron aquí fueron franciscanos, y ellos traían la misión de evangelizar a las Indias, pero esto es un intento que se había hecho ya, se había tratado de hacer en Mongolia, en China, y bueno, no había rendido frutos. Entonces ellos venían con eso y fueron los primeros que se encontraron con los mesoamericanos. Es importante, es importante tomar en cuenta la visión que ellos tenían, porque a través de su visión es como nos llega toda la información de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, ellos interpretaban alguna cosa que
tal vez para los mesoamericanos era un dios o era una energía o alguna otra cosa, ellos lo interpretaban como cosas diabólicas, como un remedio de las cosas de Dios. Entonces, bueno, es a través de su visión la primera interpretación que se tuvo. Ya después los investigadores han ido contrastando la información, incluso hay estudios que van más lejos en cuanto a el geográfico y comparan piezas de Mesoamérica con piezas de Perú, por ejemplo, ¿no? La importancia del jaguar, la importancia del puma, pues también allá se da. Hay como cierto grado de certidumbre, por ejemplo, en cuanto a que las cabezas olmecas representan, bueno, en primer lugar son retratos y representaban a gobernantes. Sí, lo que se piensa es que eran sus tronos y cuando esas personas morían, pues ya se hacía su retrato. Ahora, ¿por qué son tan diferentes? No solo en cuanto al tocado, eso es explicable, pero en cuanto a la actitud, bueno, no sabemos si eso era como voluntad del difunto o era como la gente o como los gobernantes en turno por un motivo político los interpretaban. En cuanto al jade, bueno, porque tú mencionas los materiales, ¿no? El jade tenía una importancia ritual en toda Mesoamérica. Eso fue con lo que se encontraron los conquistadores cuando llegaron. Cuando ellos llegaban preguntando por los tesoros, ellos preguntaban por oro, pero no había mucha metalurgia aquí. Entonces, las piedras preciosas, porque se relacionaban aparentemente con la fertilidad, con la vida, con lo sagrado, con el agua, pues bueno, lo llamamos jade, pero realmente es serpentina. Y bueno, tenían artesanos que se dedicaban exclusivamente a ello. Había zonas que contaban con materiales y por lo tanto había talleres de artesanos que estaban especializados. Zonas para manejar la obsidiana, para manejar el basalto, para manejar el jade. Y bueno, seguramente también carpinteros de esto, pues desgraciadamente no quedó mucho material disponible. No sé Eh, si... Ok, gracias. Sí, más bien no sé si por ahí alguien más quiera preguntar. a ver, yo ahorita hablaste de construcciones como tumbas, ¿no? O sea, y creo que se han encontrado bastante de estas construcciones y de esta arquitectura con una finalidad mortuoria. Si es que estoy mal, corrígeme, Valde. Pero, ¿hay alguna diferenciación dentro de lo que nos puedes platicar entre el sureste, olmecas, mayas, o las culturas del centro, que son más tardías, o las del altiplano, que no son tan tardías, que están como en medio? Es decir, ¿hay una diferenciación en estas prácticas religiosas mortuorias o como los fundamentalistas mexicaneros actuales quieren decir que todo era arqueoastronomía y energías cósmicas y todo? Es decir, ¿si tienen una función específica o hay una diferenciación entre estas diferentes periodos, estas civilizaciones que además tienen un espacio histórico bastante amplio, ¿no? Entre ellas. Bueno, de lo que podemos hablar es de una enorme diversidad cultural, como comentábamos la vez pasada. Indudablemente hubo un intercambio muy dinámico entre los distintos grupos. Y bueno, hay mitos que se repiten con variaciones. Alfredo López Austin tiene un libro, es más, tengo aquí a la mano. ¿Me permiso, mismo? Bueno, creo que lo van a leer al revés, pero se llama Los mitos de Tlacuache. Y él plantea una pregunta que yo creo que se relaciona con lo que tú estás diciendo. ¿Podemos hablar de una religión mesoamericana o de muchas religiones mesoamericanas? Creo que lo contesta a medias, pero el camino por el que llega a sus conclusiones es muy interesante porque él contrasta información de zonas muy distintas. Lo que sí sabemos, igual por los estudios de la glotocronología,
se llama esa ciencia, qué nombre tan raro. Es que las lenguas yutoaztecas entraron por el altiplano, ellos eran chichimecas. O sea, es algo bien divertido pensar que los aztecas despreciaban a los chichimecas porque pues, ellos eran chichimecas, fueron la última tribu nahuatl que llegó al altiplano, ¿no? Pero ellos traían una simbología que es particular de ellos, ¿no? Como comentaba hace rato, todo este asunto con el águila, que si nosotros nos vamos a los mitos de las etnias de lo que ahora es Estados Unidos, esa va a ser una imagen mucho más fuerte, ¿no? Porque además no hay tanto jaguar por allá, por ejemplo, ¿no? El puma sí, de alguna manera como que sustituye esa imagen mitológica del jaguar, pero no es tan relevante como el águila. El águila lo vamos a encontrar, de hecho, muy hasta el norte. Pues, es decir, desde México, el águila real, pues, y el águila calva y otros tipos de águilas que no son el águila arpía, lo vamos a encontrar muy hasta el norte. Y por ejemplo, entre los mayas ya se llega a un refinamiento muy grueso en cuanto a la plástica, pero encontramos motivos que sí son totalmente olmecas. Tenemos también, por ejemplo, que en este proceso de migración, la lengua, la lengua huasteca, ajá, que es una de las lenguas del grupo mayense, es la única que queda aislada de todo el resto de las lenguas mayenses, ¿no? Pero es seguramente uno de los grupos con los que más tuvieron contacto los chichimecas que llegaron del norte. Entonces, los aztecas, por ejemplo, mandaban a hacer sus códices con los mixtecos, ¿no? Tenían comercio con los mayas, eh, hacían la guerra contra los purépechas, contra los mixtecos, a los que tampoco pudieron someter nunca, pero eh, podemos ver más bien como que hubo variantes religiosas. De todas maneras, yo no dejo de ver toda Mesoamérica como una macroárea cultural. O sea, por ejemplo, la búsqueda del éxtasis es algo que vamos a encontrar en toda América, ¿no? Y también, obviamente, en las islas del Caribe. No podría jurar que, por ejemplo, en Isla de Pascua, que ya es más bien cultura polinesia, pero en todo el continente y en las islas más cercanas sí encontramos esos elementos con ciertas variantes. Eh, Platicábamos alguna vez, por ejemplo, que algunos indígenas del Cono Sur no tienen plantas alucinógenas, entonces ellos buscan otros medios para llegar al éxtasis, como el canto, como la danza, lo cual no significa que eso esté excluido en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, si nosotros oímos, por ejemplo, los violines como los usan los huicholes, que ya es la frontera entre Mesoamérica y Chichimecas, es una manera hipnótica de usar el violín. Claro que un ejecutante moderno de violín le va a sonar espantoso, ¿no? Le va a decir que es un desperdicio que ese instrumento esté en manos de un músico huichol, pero es que tiene otros fines. Entonces, sí podemos ver grandes similitudes y es justamente lo apasionante de todos estos grupos. Eh, el uso de cosas como el copal, todos los ritos que tienen que ver con el agua, y bueno, pues aunque a muchos no les guste, nosotros les llamamos sacrificios humanos, es algo que indudablemente existió, que no eran tantos como nos hacían creer los cronistas, ¿no? Porque de alguna manera, pues ellos también tenían el interés de presentar, era propaganda política, pues, ¿no? Había solo dos motivos había pocos motivos para hacer la guerra a los indígenas, y uno de ellos era que fueran caníbales. Y entonces, pues, ¿qué hacían? Los declaraban caníbales y ya podían pelear por sus tierras, los españoles. Entonces, todo este asunto llamémosle el Mictlán, es una imagen súper importante que encontramos
no solamente entre los aztecas, sino por ejemplo entre los mayas, toda la leyenda esta de los dos gemelos que se van al inframundo, que además es bien interesante porque Xibalbá sí existía físicamente, ¿no? Así como así como el infierno físicamente sí existe en Israel, bueno, pues aquí también Xibalbá sí era una región geográfica definida para los quichés. Y encontramos cosas muy parecidas, encontramos a los dioses del inframundo con cierta crueldad y todo esto, pero no en el sentido cristiano como algo que deberíamos rechazar o condenar, sino simplemente las fuerzas del inframundo son así, los chaneques son así, y tenemos que tener cuidado porque, como nos explica Alfredo López Austin, los chaneques están incompletos, son los ayudantes de los dioses de la naturaleza, pero están incompletos, por lo tanto, si encuentran una persona van a tratar de quitarle eso que los complementa a ellos. En fin, es un universo muy interesante. Ahora, que tuvieron grandes astrónomos, eso es indudable. A mí me gustaría, si, les, si no les incomoda, yo quisiera leer solo un pequeño fragmento de lo que nos dice Rubén Bonifaz Nuño en su libro Imagen de Tlaloc. Creo que no podría decirlo yo con mejores palabras que las que él usa. Bueno, Venga la cita, venga. y bueno, esto está relacionado con que también creo que a veces se ha caído en excesos de interpretar todo en, en, en función del maíz o en función de la alimentación. Creo que ese es un exceso que se ha cometido también en muchas ocasiones. Y bueno, él nos dice, porque todos están de acuerdo en afirmarlo, los antiguos habitantes de Mesoamérica eran insignes ingenieros y arquitectos. Ahí están demostrándolo las difícilmente igualables obras de los templos y las plazas edificados como por milagro entre selvas o sobre cumbres vueltas en llanuras, en pantanos convertidos en tierra firme. Allí la asombrosa utilización de los espacios y las masas como una música cósmica en que se alternaran sin defecto los bloques de sonido con las armoniosas aberturas del silencio. Eran asimismo incomparables matemáticos, así lo prueban sus cálculos capaces de comprender la noción del cero, la mensurabilidad del movimiento según las posiciones del antes y el después. Eran, también se admite como indiscutible, poderosos astrónomos. La marcha de los cuerpos celestes, las leyes que determinan los avances y los retrocesos de los planetas, el cíclico progreso de las estrellas, las muertes y las resurrecciones de la luna, les eran del todo conocidos por la razón y la experiencia, de modo que sus medidas del tiempo les daban. Se nos fue. Creo que perdimos a Valdemar. Algo pasó. Valdemar, ¿nos escuchas? Pareces estar conectado todavía. No sé, creo que no. No, Sí, ya se cayó su conexión. se cayó su conexión. Bueno, voy a detener aquí la grabación mientras. O algún comentario o comentarios que tengan compañeros, compañeras. Eh, Andaba pensando, ahorita que tú también hacías tu pregunta, podemos decir entonces que para empezar a definir el arte prehispánico de América, por llamarlo así, tenemos que siempre hablar de un arte que está evocado a la colectividad. Es decir, creo, o yo nunca he visto alguna obra de arte que tenga que ver con un individuo en particular, con algún deseo particular, es una representación de alguien en particular, sino siempre dirigidos a la colectividad, a la religión, a la cosmogonía general, al tipo de cultura, pero no sé si más bien es porque
tengo falta de conocimientos al respecto, o sí sea así, que estamos hablando de un arte que se caracteriza por representar lo que tiene que ver con lo colectivo más que lo individual. Yo creo que, bueno, por lo que hemos estudiado en cuanto al arte no occidental, precisamente, es que sí tenía, depende de la cultura. O sea, aunque hay parecidos culturales, bueno, ya regresó Valdemar, que, que chido. Los chaneques te lo están aplicando, los chaneques de la web. Ok, ya nada más son unas pocas palabras. Sí. Y todo esto puede sintetizarse diciendo que se admite sin duda que los antiguos habitantes de Mesoamérica eran hombres sabios, capaces intelectual y moralmente, conocedores de sí mismos y del mundo que los acogía. Sin embargo, cuando se trata de considerar la visión que ellos tenían de ese mundo y de sí mismos, los autores que lo hacen casi unánimemente los juzgan como salvajes rudimentarios, ocupados solo en pensar la posibilidad de que la tierra fecundada por las lluvias les rindiera los frutos de que principalmente se alimentaban. Y bueno, lo que nos dice es que los aztecas y seguramente las otras culturas mesoamericanas tuvieron, no filosofía, porque sería un término que entraría un poco con cazador, pero algo muy parecido, y tuvieron su cosmogonía, su explicación del mundo, su metafísica, un montón de conocimientos que ellos no iban a entregar tan fácilmente a los conquistadores. ¿No? No tendrían por qué entregarlos si era lo más sagrado para ellos. Entonces, bueno, el camino todavía es largo en la interpretación de las religiones prehispánicas, llamémosles, ¿no? Pero son investigaciones que siguen curso y hay de alguna manera muchos más conocimientos que los que había, no sé, hace un siglo o hace apenas unas décadas. Y perdón, si vas a retomar tu discurso. Hay una pregunta muy interesante que me gustaría que Oscar reformulara, la formuló ahorita. A ver, Oscar, por favor. Sí, le preguntaba a Jorge que no sé si será falta de conocimiento mío sobre el tema, pero yo creo que jamás he visto alguna obra de arte ni olmeca, ni prehispánica, ni similar, este, que esté evocando a un individuo en particular, sino más bien que siempre van evocadas a la colectividad, o a los gobernantes, o a la cosmogonía, o a la religión, o al panteón, o a la cultura general, pero nunca un personaje, un individuo, tal vez es la palabra, un individuo reflejándose a sí mismo, un individuo hablando de sus propias pasiones, un individuo hablando de su propia concepción de lo que sea, sino que hasta donde yo he visto y entendido, siempre estamos hablando de intentar remontar, retomar o reflejar lo general más que lo particular. No sé si sea correcto esto, ustedes me dirán. Si entonces cuando hablamos de arte no occidental o de América, por decirlo así, este, estamos hablando de un arte que siempre va a estar dirigido a representar lo colectivo más que lo particular o lo individual. Es un tema bastante complicadito. Yo creo que sí hay personajes incluso históricos distinguibles. Por ejemplo, en los códices mixtecos está el gobernante Ocho Venado Garra de Jaguar, antes le llamaban Garra de Tigre, bueno, vemos que es Garra de Jaguar sería lo más acertado. Y bueno, hay muchos personajes que tienen su nombre calendárico. Es de pronto difícil distinguirlo a la manera occidental porque pues aquí se juntan mucho el mito y la historia, no porque los mesoamericanos hayan sido menos avanzados, porque es algo que inmediatamente se esgrime,
sino que, bueno, así era su manera de registrar. Esa es una de las cosas. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Alfredo López Austin, otra vez regreso a este autor, donde él nos dice nos advierte que tiene que haber una distinción entre Quetzalcóatl, este personaje civilizador, y el sacerdote de carne y hueso, que es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Esto nos lo explica de una manera muy extensa en su libro Hombre Dios. Es un problema siempre interpretar esto por otra razón. Es mucho el material que fue destruido. Es algo lamentable, es una pérdida terrible. El historiador español Georges Baudot, tiene nombre francés, pero era español, porque era de ascendencia francesa, pero él es uno de los que más estudiaron la época del contacto, llamémosle así, y bueno, él en uno de sus estudios demuestra cómo estos franciscanos que llegaron con la intención de evangelizar a estas nuevas personas recién descubiertas, hicieron una labor etnográfica enorme, vastísima, muy, muy minuciosa. Nosotros conocemos lo que hicieron acerca de los aztecas y un poco de los mayas y un poco de los mixtecos, pero en realidad la bibliografía que ellos reunieron, las investigaciones que ellos hicieron, no podemos ni siquiera imaginarnos la magnitud de la obra que fue destruida. Y esto tiene un motivo, pues, político, ¿no? Es lo que él trata de demostrar en su estudio, y yo creo que sí lo demuestra, sí lo consigue. Mientras los frailes estaban haciendo todos estos estudios etnográficos, por una parte el gobernante de España tenía la presión de que ni siquiera sabía lo grande que era su imperio. Cuando se dio cuenta de lo grande que era, wow, pues dijo, ¿cómo voy a controlar esto? Y aparte le llegaron noticias, le llegaron informaciones muy precisas de que no eran bárbaros las personas que vivían aquí. Eran personas con una organización social bastante compleja, y aunque tecnológicamente no tenían cosas como pues, de lo que siempre se habla, no tenían bestias de carga, no se usaba mucho la metalurgia, por lo tanto, pues no había construcciones tan funcionales para el estilo de vida europeo, y sin embargo, pues no eran ningunos salvajes, y eran muchísima gente. Y por otra parte, los encomenderos, que no eran lo mejor de España, y que fue lo que llegó aquí, ¿sí? O sea, realmente eran personas que sí venían con una sed de bienes materiales y de que los sirvieran y todo esto, que es difícil de escribir. Ellos estaban haciendo mucha presión para que les dejaran hacer lo que quisieran. Claro que el rey legislaba en favor de los indios, así lo llamaban ellos, ¿no? Pero aquí sucedía otra cosa. Entonces, conforme la presión fue subiendo sobre el monarca, él mandó destruir toda esa investigación etnográfica. Tuvo que ceder a eso para que sí quedaran siendo unos salvajes, es decir, para que quedaran como si fueran unos salvajes los habitantes de aquí. Entonces, de hecho, la obra de Sagún, que es de las más vastas y de las más minuciosas, se salvó por muy poco. Y fue un trabajo de mucho tiempo para que se volviera a reunir. Sagún entregó su obra para que sus superiores le entregaran a las llamas. Pero uno de los frailes que estaban ahí, en lugar de eso, hizo perdedizos los tomos de su estudio. Y esa es la manera como eso pudo llegar hasta nosotros. Lo hizo perdedizo, o sea, ni el mismo Sagún sabía que se había conservado. Entonces, no sabemos qué tanto se perdió. Igual en cuanto a códices, además es un material más perecedero, quién sabe qué tanto se haya perdido. Es mucho lo que, con todos los estudios que hay, toda la gente interesada de tantos países, japoneses, alemanes, estadounidenses, ingleses, franceses, rusos, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y bueno, también tenemos este otro proceso mediante el cual los indígenas, por una presión social,
y económica muy fuerte, política, poco a poco van dejando de lado las costumbres que para ellos eran muy importantes, ¿no? No sé, si nos vamos, por ejemplo, a la zona otomí que está en Chimalpa, en el Estado de México, llegamos por la carretera Naucalpan-Toluca, de hace como 3 generaciones la gente ya no habla otomí. Sus papás lo hablaban, ya no lo hablan porque hablar otomí es una manera de quedar marginado. Entonces, es difícil por eso dar que formulas y que se han formulado muchos investigadores en el curso de la historia. ¿Ahí está? Sí, Aquí estamos. ¿Alguien más que quiera colaborar? Yo aquí tengo una con jiribilla. dale. Pero a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién más? Yo ya participé. ¿No? Bueno, te va. En tu opinión personal, Valdemar, porque creo que este tema es escabroso. Nos estamos metiendo en temas más escabrosos todavía. ¿Estás de acuerdo un poco con lo que Mircea Eliade nos dice en el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis? Ya que hablamos un poco acerca de estas similitudes y estas diferenciaciones y estas influencias entre las civilizaciones que llegaron del altiplano, ¿no? Los que emigraron del norte con las que ya estaban asentadas en Mesoamérica y que se mesoamericanizaron y que tuvieron estos intercambios culturales dinámicos entre estas civilizaciones, como tú nos lo mencionas. A manera personal, ¿tú crees que, o sea, el chamanismo como tal tiene un origen asiático y que de esta migración prehistórica que empezó a poblar, que es la teoría oficial, digamos, ¿no? De cómo se pobló América, llegó por esto y que tenga que ver también con esta cuestión de las similitudes, con esta cuestión del nahualismo? A mí me parece importante porque en cuanto al análisis estético que haces de las obras de arte que nos presentas, pues estas asociaciones entre hombre, bestia y nahualismo, y estas transformaciones tanto de antropomórficas como zoomórficas de las figurillas, de las esculturas y de estas piezas que hemos visto, la poquita pintura que existe. ¿Tú crees que entonces sí tenga un origen americano este chamanismo y que se fue recontextualizando con el entorno y que eso hizo que se tuviera estas relaciones también filosóficas, religiosas, artísticas y al final decantaron en la cuestión estética? Yo creo que sí. O sea, si Peter T. Forst nos dice que es tan profundo el conocimiento acerca de las plantas que tienen y tenían los indígenas de América que si pensamos que eso es por ensayo y error, la única explicación es que ellos tenían la consigna de encontrar esas plantas conforme fueron poblando aquí. Era algo fundamental para ellos. Esto que menciona, por ejemplo, de que se llevaron a los laboratorios las semillas de Ololiuki, ¿no? Para molerlas, y entonces lo molieron en morteros de porcelana, que es la manera moderna es la manera de un laboratorio moderno para moler esto, y pues no tuvieron ninguna reacción. La reacción química se hace únicamente cuando se muele esa semilla en una superficie de piedra, en este caso con basalto, que es de lo que se hacen los molcajetes. No solo eso, o sea, con poquito que le rasquemos a cualquier información sobre los hongos o sobre los diversas plantas alucinógenas, no solo las plantas, sino también animales como los sapos, que es algo que menciona también él en el área olmeca, ¿no? Algún tipo de sapo que la toxina que produce puede tener efectos alucinógenos. Todo eso me parece que sí está relacionado y que es una tradición muy, muy antigua. Yo creo que se remonta, tal como lo dicen los estudiosos del tema, a lo que llamaríamos prehistoria, ¿no? Ojo, sin que esto suponga que se trate de religiones
atrasadas, primitivas en el más sentido de la palabra, ¿no? Inferiores, porque si leemos, por ejemplo, La Rama Dorada de George Fraser, James George Fraser, él hace este estudioso que del siglo XIX, XVIII, XIX, que fue muy famoso en algún momento. En ese estudio hace una recopilación de mitos de diversas religiones de muchas partes del mundo, y es un libro gordotote, y la única intención de su texto es demostrar que el cristianismo es es la religión propia de las sociedades civilizadas, que hubo un desarrollo histórico de las religiones, y entonces esa cima de evolución pues está en el cristianismo, y los demás pues, son religiones primitivas en el sentido peyorativo del término. Yo sí creo que el chamanismo se remonta probablemente a la prehistoria, y todas las técnicas del éxtasis es una búsqueda constante, no solo por medio de las plantas, sino de los giros, del ritmo, de la música, de la danza, del cansancio, del dolor. Yo creo que sí, sí debemos creer eso. La otra única explicación que se me ocurre no estaría dentro de la ciencia oficial, ¿no? Sería la explicación que nos dan los mismos indígenas. ¿Cómo es que María Sabina aprendió a curar con hongos, ¿no? Pues la explicación que nos da es que ella misma, los mismos hongos la llevaron a que aprendiera. Ella pertenecía a un linaje de chamanes que se rompió cuando sus padres ya no quisieron seguir ese camino, y ella se vio obligada, ella como niña huérfana se vio obligada a comer hongos por hambre, y sin embargo la interpretación que nos da es que los mismos hongos la obligaron a que aprendiera, ¿no? Suena un poco duro decirlo así, pero creo que están las dos posibilidades: o creerle a los estudios académicos, y si no, no encuentro otra posibilidad más que creerle a lo que dicen los propios indígenas que están metidos en este asunto. Bueno, yo aquí llego al punto en el que, pues, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, definitivamente el proceso de demonización de la cristiandad católica que llegó a España, específicamente a Mesoamérica, pues, tuvo esta intención, ¿no? De satanizar precisamente este conocimiento, ¿no? Pero ser una justificación más, como bien nos lo estabas explicando hace un momento, era una de las justificaciones que tenían para poder apropiarse de las tierras y de las propiedades de los indígenas que estaban aquí habitando, que fueron los que encontraron, y que no es nada, y que al final de cuentas sucedía en donde quiera que llegaban a evangelizar, ¿no? O sea, todo lo que no podían, no pudieran. Yo creo que eran estudiosos, como mencionaste a algunos también de la época colonial, que no es que no lo pudieran entender, sino que su chamba era satanizarlo, ¿no? Por ahí también, digo, para hacer una especie de, no comparación, sino como alguna referencia, están los aitanas, que fueron, que viene la palabra satanizar precisamente del norte de África, cuando llegan los evangelizadores europeos al norte de África y empiezan a hablar de estas entidades de la naturaleza y estas entidades que representan al viento y a la naturaleza, y pues, que son estos sites que habitan en el norte de África, en las religiones de por allá, y pues que de hecho de ahí viene la palabra, ¿no? Satán, Satanás, satanizar, y empieza la demonología y pues en la Edad Media, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y pues llegan aquí en la etapa final de la Edad Media con esa misma intencionalidad, ¿no? Porque pues era el objetivo, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, nada más como comentario. Me Yo parece sí bastante interesante. quisiera matizar ahí dos cosas. La primera es que las personas que llegaron aquí ya no eran como los españoles medievales, como ningún europeo medieval. Ya eran otra cosa. ¿A qué me refiero? Toda su relación, no solo con la religión, sino con asuntos como la guerra, ya era una cosa muy diferente. Denis de Rougemont es un autor
que tiene un libro muy interesante que se llama Amor y Occidente, y en él explica cómo durante la Edad Media había cosas que no se hacían, o sea, había reglas de la guerra muy distintas a lo que sucedió después, había cosas que no se hacían, había reglas de honor que no se rompían, aunque eso implicara la muerte de todo tu ejército, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú pasabas y no te habías dado cuenta el terreno que era de tu enemigo hasta tal punto, tú no podías volver la espalda, ¿no? O sea, tenías que seguir pasando, aunque eso significara que muriera todo tu ejército. Los españoles cuando llegaron aquí, y bueno, aquí también hay que hacer distinciones de qué españoles, de entre todos esos que llegaron. Los militares que llegaron aquí venían de una España que ya había probado una guerra de exterminio como no se había visto nunca en la península. Y esta guerra fue la que expulsó a los, como le llamaban ellos, a los árabes, ¿no? Recordemos que España estuvo dominada por los árabes, se llamaba Al-Ándalus entonces, ¿no? Eh, durante 8 siglos, o sea, 3 siglos más que lo que los españoles dominaron en América. Ajá, de hecho, España pues sí le debe mucho de su cultura a la cultura árabe. Entonces, para los españoles 1492 no era en ese momento el año en el que Colón llegó a Guanajaní, era el momento en el que ellos expulsaron a los moros de España. Y en este proceso hicieron una guerra de exterminio tan cruel como visto nunca en Europa. Los relatos de cómo despojaron a los judíos de lo que tenían, los expulsaron, todos los que lo que les pasaba en el camino es una cosa atroz que no tenía precedente. Y otra de las cosas que trajeron distintas fue las armas de fuego. Las armas de fuego vinieron a cambiar todas las reglas de la guerra, aun cuando hubiera armas de largo alcance como la ballesta, el arco y la flecha. Las armas de fuego vinieron a romper con muchas cuestiones que eran de honor en una guerra. Entonces, la guerra que trajeron era una guerra diferente, ellos ya no eran medievales, eran otra cosa. Claro que los españoles orgullosos de esto te van a decir que era una guerra de mayor calibre, te dirán algo así. La verdad es que era una guerra más destructiva, más cruel. La otra es que el proyecto de los frailes y el proyecto de militares eran dos cosas totalmente diferentes, con todo y que los frailes traían la consigna de implantar el cristianismo y para eso tenían que destruir las religiones autóctonas. Con todo eso, los intereses de los frailes y los de los militares eran totalmente diferentes. De hecho, eran opuestos, ¿no? Los frailes, sobre todo los franciscanos, que fueron los primeros que llegaron, traían una visión que les permitió de alguna manera mirar con cierta simpatía, aunque no lo creamos ahora, a los indígenas que estaban tan unidos a la naturaleza, ¿no? Por todo este asunto que además es como muy exclusivo de la tradición franciscana. Recordemos que San Francisco les predica a las aves y les predica a los peces y pacifica o vuelve manso al lobo de Gubi en la leyenda esta. Entonces, ellos cuando llegaron se quedaron sorprendidos de que hubiera sociedades humanas que convivieran también con la naturaleza. Ojo, esto no quiere decir que fueran ecologistas ni nada por el estilo de las culturas mesoamericanas. Claro que ellos también tenían un impacto sobre la naturaleza, pero definitivamente su impacto era mucho menor que las sociedades ya tecnologizadas, ¿no? Y no hablo de tecnología como la de ahorita, sino tecnologizadas al estilo europeo, ¿no? Con tanto este estilo como de acabarse con los recursos y todo eso. Hay quien piensa que en América hubo en la prehistoria alguna crisis muy fuerte de recursos naturales y que por eso la mayoría de las comunidades de indígenas americanos le tienen mucho respeto a la naturaleza, conviven de una manera mucho menos agresiva. Entonces, bueno, aun cuando tenían la consigna de implantar el cristianismo, su postura no era la misma que la de los militares. A final de cuentas, yo creo que más bien
España termina utilizando el cristianismo como un pretexto, o la evangelización como un pretexto para conquistar, y lo digo más en cuanto a los militares que estuvieron realmente aquí. Es decir, si no me equivoco, es el gobernante Carlos V. Tuvo sus asesores que le dijeron, no es costeable mantener el imperio. No es costeable, vamos a renunciar a todo este territorio tan grande. Y él no quiso soltarlo porque él sí tenía el ideal de evangelizar, ¿no? Este, creo que es mucho más centrado, tampoco satanizar el otro lado, ¿no? Mm, pero definitivamente lo que los militares querían aquí era otra cosa, porque recordemos también además que ellos eran segundones. Es decir, el segundón es el hijo segundo, no el primogénito. En el sistema de herencia que se manejó en España, bueno, creo que hasta la fecha sigue vigente en algunos casos, la nobleza, las tierras, todo eso se hereda, pero lo hereda el hijo primogénito. El segundo, pues no tiene derecho de nada. Entonces, eran personas que venían huyendo de la pobreza, tenían nobleza y cargos y lo que quieras, pero pues eran pobres. Entonces ellos no querían exterminar a los indígenas, la mayoría lo que querían era personas que trabajaran para ellos. Tampoco es tan amable esto, pero creo que sí es un matiz que tenemos que hacer. Y, por supuesto, entre esos militares había conductas malas y conductas peores, ¿no? Tenemos el caso de un alemán que llegó a lo que ahora es Costa Rica. La parte que él conquistó, la parte de la que él, bueno, conquistar la verdad es que es un eufemismo bastante extendido y que resulta odioso, pero la parte donde este alemán llegó a dominar le llamaron el paraíso de Mahoma, los españoles. ¿Por qué? Porque este señor lo que hizo fue matar sistemáticamente a los hombres para poder tener acceso sexual a todas las mujeres de las etnias que estaban ahí. Así de perverso era su objetivo. Ni siquiera tenía en mente un asunto de fundar un reino o fundar, no. Él lo único que quería es mató a los hombres y entonces tenía como esclavas sexuales a las indígenas. Eso es algo absolutamente perverso, ¿no? Bueno, en algún momento parece que lo mató a alguna de las indígenas que pues, estaban resistiendo, callando, obedeciendo, pero mientras tanto viendo cómo le iban a hacer para matar a este señor. Y así hay muchísimos casos. Todo este declive de población que se vio así tan dramático que se vio en América, bueno, fue por varias cosas. Fue primero sí por la sobreexplotación que tuvieron los indígenas, el trabajo. No es que fueran débiles, como muchas veces nos lo plantean, entonces tuvieron que ser africanos porque esos sí eran fuertes. No era eso, es que eran personas a las que les destruyeron todo su mundo. La gente cae digamos que en un estado de depresión muy fuerte, ya no está, no, destruyeron tu entorno natural, mataron a toda tu familia, no hay manera de escapar, además están destruyendo la naturaleza, todo tu entorno, tu población, no puedes hablar tu lengua. Muchas mujeres lo que hacían era abortar o matar a los recién nacidos para que no fueran tratados como esclavos, porque a final de cuentas, aunque hubiera legislación y aunque fuera otra institución la encomienda, a final de cuentas sí caían en una esclavitud de una manera muy fácil, los grupos que eran dominados. Entonces, bueno, esto es una de las cosas con las que los frailes obviamente no coincidían. Curiosamente, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, que se convirtió en uno de los más grandes defensores de los indígenas, él en algún momento fue encomendero. Yo lo que me pregunto es cómo pudo mantener su fe, cómo pudo mantener una fe cristiana después de ver todas las atrocidades que presenció, ¿no? Ya después cambió su conducta y ahí está ahí el famoso debate eh, con Ginés de Sepúlveda, ¿no? Acerca de qué tan válido es someter a los indígenas. Pero bueno, eso ya sería un tema muy amplio para otra ocasión.
Pues compañeras, compañeros, bueno, pues si alguien más tiene alguna duda, comentario, observación sobre todo esto. Me resulta a mí como, no sé qué palabra utilizar eh, ante esta situación o este hecho de que las respuestas sean no sabemos porque los huecos son gigantescos y, y no podemos saber con tanto vacío de información o de conocimiento. Mm, sí me genera como mucha insatisfacción, muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, y sí me hace preguntarme también entonces hasta dónde podemos saber de lo que fueron estas culturas eh, antes de la llegada española y de lo que se ha conservado, qué es lo que los mismos, este, nosotros mismos como mestizos vamos a querer tomar o retomar, cuál es como el papel o la posición que deberíamos de tener ante lo poco que queda o lo poco que sabemos y que quién sabe qué tan original sea, por decirlo así, ¿no? O sea, un poquito me pregunto como cuál es la posición personal o existencial o hasta moral que se debe de tomar ante lo poco que queda de esto, ¿no? Como querer retomarla es como hablar más de un sentido de aceptación de estamos aquí en un punto determinado y puedes elegir qué tomar, qué no. No sé, o sea, me causa como un poco de intriga eso y no sé si ustedes van a opinar al respecto. No sé si me voy a entender con esto. Creo que sí es bastante frustrante. Sobre todo, ¿sabes qué? Percibo de pronto como mucha, en el camino de estar investigando todo esto, como dices, qué es cierto, qué no, qué es invención, qué se ha conservado. De pronto te puedes topar con mucha, no solo desinformación, sino también con fanatismo, con intolerancia, de una manera muy contundente. Eh, Hasta hace poco, por ejemplo, yo veía que los danzantes aztecas, por ejemplo, despreciaban así con toda su alma a los concheros, ¿no? Porque, pues, no, nosotros no vamos a usar imágenes católicas, tenemos que retornar al original, bla, bla, bla. Bueno, esa misma intolerancia la veo ahora, por ejemplo, con los que están haciendo arqueología experimental, no con todos, pues. No sé si hayan oído este concepto, pero hay estudios muy importantes de personas que están, sobre todo en lo militar, están haciendo réplicas de las armas de los aztecas, por ejemplo, para, pues para experimentar, que ven cómo las describen, buscan información en los documentos históricos, a ver, escoger materiales, ¿no? Y pues experimentar, a ver realmente qué tanto daño puede hacer un arma o cómo se manejaba un arma así. Es un campo fascinante que en México no tiene mucho tiempo que se está haciendo. No quisiera generalizar ni dar una mala impresión sobre las personas que están haciendo arqueología experimental. La mayoría están haciendo cosas muy interesantes y voy a mencionar a una persona que tiene, un investigador que tiene todo mi respeto, que es el profesor, el doctor Marco Antonio Cervera Obregón. Él ha hecho estudios acerca de la milicia entre los aztecas, estudios muy importantes donde él demuestra que efectivamente había determinado tipo de armas, por lo tanto, había determinado tipo de individuos que las manejaban, lo que hacía que se formaran grupos especializados en ese manejo de armas, y a partir de ahí ya podemos comparar con los testimonios que hay y deducir que efectivamente había estrategias, ajá, y había cosas parecidas a la arquitectura militar, ¿no? Cosa que
desgraciadamente los historiadores y bueno, los varios investigadores lo habían dejado de lado como si eso jamás hubiera existido, cuando pues eran un pueblo que tenía la guerra en un lugar muy importante pues, de su actividad diaria. Sin embargo, entre, entre los grupos que rodean a estos estudiosos, pues hay gente también, llega a haber gente muy intolerante que le tienen un odio así atroz a los danzantes aztecas, ¿no? Y los desprecian porque pues no se vestían así los aztecas, como que no había avestruces, ¿de dónde sacan además no había quetzales, ¿no? Perdón, no había faisanes, entonces pues es falso todo lo que hacen los danzantes aztecas. Yo creo que lo que la experiencia nos dice es que el sincretismo al que se llegó a la danza de tradición conchera fue una obra de muchas personas a lo largo de mucho tiempo. Y si quisiéramos retornar de verdad a lo original, quitándole todos los elementos cristianos y occidentales, tendríamos que hacer el mismo proceso hacia atrás. Y por simple lógica, ¿dónde están esos sabios que puedan realizar ese proceso, ¿no? O sea, si fue una obra de mucho tiempo y de mucha gente, es como un poco absurdo pretender eso. Eh, yo pienso, por ejemplo, que yo no estoy para nada en contra de los danzantes aztecas ni de los concheros, aunque yo sepa que existe gente muy seria que desde el punto de vista académico está haciendo investigación acerca de la milicia, de las armas, de los sistemas de combate de los aztecas. No tendríamos por qué menospreciar la obra cultural que están haciendo los otros, aunque tenga elementos sincréticos. Yo creo que también cualquier buen danzante azteca sabe que hay mucho de iniciativa personal en cómo confecciona cada quien su atuendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elementos le vas a poner? Y sí, por ejemplo, no había faisanes, pero estaba el loco faisán, que el animal que tiene las plumas parecidas a los del faisán que viene del viejo continente. Además, es una obra cultural la danza azteca es una obra cultural que puede despertar la curiosidad acerca de nuestro pasado y de nuestro presente, acerca de los grupos indígenas, acerca de lenguas tan interesantes y tan complejas como el náhuatl, y también tiene una parte moral, digamos, que por ejemplo al joven la danza azteca le enseña disciplina, le enseña a respetar a los mayores, le enseña un montón de cosas, el sentido de comunalidad, ese concepto que practican más los grupos indígenas que nosotros. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Es algo que explica, se apellida Navarrete, se me olvidó ahorita su nombre, pero ahorita me acuerdo. Él explica en un texto que tiene, que se encuentra fácilmente en línea en la página del CDI, comunalidad es este sentimiento que tienen las comunidades indígenas de que todos nos conocemos, todos nos apoyamos, hacemos cosas como el tequio, es decir, en algunas zonas indígenas cuando alguna pareja se casa, todo el resto de la comunidad les ayuda a construir su casa. Ese es el tequio, ¿no? Pero también se ayudan en otras cosas, se ponen de acuerdo para sembrar juntos, para cosechar, para un montón de cosas. Es ese sentimiento que nos falta, por ejemplo, en las sociedades urbanas, donde yo realmente no conozco a mis vecinos y desconfío plenamente de ellos, ¿no? Y eso nos convierte, tiene consecuencias tan graves como que somos unas personas atomizadas, aisladas, y por lo tanto vulnerables a cosas como los grupos criminales, que sí se organizan, que sí se apoyan entre ellos. Entonces, es mucho lo que ignoramos, es mucho lo que todavía se está investigando, es mucho lo que se pensaba que era cierto, pero resulta que siempre no. Es mucha la confusión, mucha la información falsa, pero yo creo que eso no debe de desanimarnos, al contrario. Es una cosa que está viva todavía, ¿no? Por ejemplo, yo estoy rogando a quien sea que me pueda escuchar que los mormones sigan dando dinero para que se investigue arqueología en las áreas mayas, ¿no? O sea, ellos han
financiado gran parte de la investigación que ha hecho Estados Unidos en el área maya. Y ellos lo han hecho con un fin que podría parecernos no muy legítimo para nosotros. Ellos lo que quieren es demostrar que efectivamente los indígenas americanos son descendientes de la tribu perdida de Israel, cosa que no van a demostrar jamás. Pero bueno, es Era un bueno que hayan proceso pensado eso beneficioso, porque ¿no? financiaron mucha investigación. Casi todo lo que se sabe en Estados Unidos acerca de los mayas, pues ha sido financiado por los mormones, ¿no? Es como una cosa un poco contradictoria. Mencionaba la vez pasada que a la antigüita todo arqueólogo tiene algo de saqueador de tumbas, ¿no? Y nos encontramos con una cosa similar, por ejemplo, con el Instituto Lingüístico de Verano, que es investigando las lenguas indígenas actuales y haciendo diccionarios y gramáticas y todo, a lo que podemos acceder y que podemos estudiar y todo, y lo están haciendo con el propósito de destruir esas lenguas, ¿no? Es este doble filo que tiene la espada de la investigación. Eh, lo que sí creo es que tenemos que interesarnos, tenemos que promover eh, el conocimiento de estas cosas, despertar la curiosidad en las nuevas generaciones y también en las actuales, pues no porque uno tenga 40, 50, 60 años puede dejar de aprender. Es importante reconocernos en ese otro, dejar esta idea de que somos un país mestizo, más bien la clase o las clases dominantes a partir de la independencia pues han sido una de dos, o criollos o mestizos. Pero eso no quiere decir que seamos un país mestizo, más bien somos un país diverso, un país multicultural. En la medida en que nosotros reconozcamos esto y difundamos el respeto, combatiremos cosas como lo que hablábamos la vez pasada. En México se discrimina mucho, es algo vergonzoso. Es algo que quisiera no decir, pero que es una realidad. No solo discriminamos a los afrodescendientes o nos avergonzamos de nuestra raíz indígena, incluso a grupos tan europeos como los armenios, los griegos, ¿no? Los gitanos que han venido aquí como migrantes, pues a veces no les ha ido tan bien. Hubo una matanza muy importante de chinos en el norte del país. Es una de las grandes vergüenzas que tenemos y que tenemos que conocer para evitar que se repitan estas cosas. Eh, yo creo que sería, en mi caso, sería artificial, ya no me la creo. Hace 10 años sí lo hubiera hecho, pero por ejemplo, yo ya no tomaría como modelo de conducta a los aztecas, definitivamente. Eh, no porque ahora me caigan gordos, pues, sino que ahora soy más consciente de la diversidad cultural que hay y ¿cómo decirlo? Me fascina ver las diferencias, estoy enamorado de la diversidad en ese sentido. Y por ejemplo, no dejo ver que Oaxaca, que es zona mixteca y zapoteca, sigue produciendo, sigue siendo tierra de artistas, de grandes artistas gráficos, de grandes poetas, de grandes músicos. No importa que no sea música indígena, pues muchos grandes compositores de música popular o de música culta, de plástica popular o de plástica culta, han salido de ahí, ¿no? No se diga los compositores, los poetas del sureste. Y el norte pues también tiene sus particularidades que a final de cuentas son humanamente hermosas y que en lugar de estarnos dividiendo como lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Ah, los chilangos chaparros y prietos, pues son chilangos, ¿no? Pobres chilangos, ¿no? No, pues los de Monterrey son codos, ¿no? ¿Y qué pasa si se inunda Monterrey? Pues se hace sopa de coditos. Y eres cabezón, pues entonces eres yucateco. Yo creo que esas son las cosas que aparentemente son un chiste, pero que debemos eliminar. Y bueno, en en este tono ya más abierto, pues si somos una sociedad multicultural, yo creo que podemos tomar lo bueno de cada cultura. Y como decía Confucio, esa disciplina, ese autoconocimiento que empieza por uno mismo, el ideal es transmitirlo a todo el mundo.
no que ese amor se quede nada más como, nada más mi familia me importa y lo demás no me importa. Esa es la manera en la que piensan los malos políticos y los narcos, ¿no? Mato gente, pero a mi familia la tengo bien. No, desgraciadamente ese es el nivel en el que nos quedamos. Tenemos que ir más allá, mi comunidad, mi estado, ir más allá, mi país, y este conocimiento eh, y este amor, pues ni modo, no le tengo miedo a esa palabra. Dar un paso más allá y que sea a todo el género humano, porque solo así podemos comprender lo que somos. Algo que yo empecé a hacer como tratando de saber qué pensaba el enemigo y que a final de cuentas me resultó una práctica totalmente diferente. Creo que es indispensable, por lo menos para un estudioso de historia y para un estudioso de literatura, que son como mis dos, la doble formación que yo tengo, es inexcusable para mí no tener un conocimiento de la literatura bíblica y de la literatura cristiana en general, porque con esas dos bases interpretaron las cosas los españoles que llegaron aquí, y aunque nos guste o no, pues hispana también está ahí. Y cuando digo hispano también estoy hablando de que ellos tenían una raíz romana y una raíz árabe, y ahí está también la influencia de África y de Asia en muchas cosas. No somos, no hay nadie o casi nadie que tenga una pureza étnica ni cultural. Eso es algo que tenemos que quitarnos de la mente. Sí existen grupos muy poquitos y merecen todo el respeto y deberíamos de estar luchando porque los dejen en paz, que no haya gente que quiera ir a hacer que sean lo que no son. Pero casi toda la humanidad pues ya estamos mezclados, ya sabemos que existimos, más ahora con la globalización y con el internet y todo eso, como que no hay una excusa para ignorar al otro, no la hay, definitivamente. No, perdón por extenderme. No, muy bien, Valdemar, gracias, al contrario. Muy chido. ¿Alguien más, compañeros? Si no, para despedirnos de este conversatorio. Yo creo que, ¿sabes qué? Antes de que alguien quiera comentar, te voy a invitar para otra conversación, Valdemar, de un tema que me interesa mucho, mucho, mucho contigo. Yo creo que va a tener mucho que ver con las correlaciones estéticas, entonces estas religiones comparadas contemporáneas en la estética del arte ya contemporáneo. A ver si le echas una estudiadita por ahí, porque yo sé que ahí tienes cosas bien interesantes. Me gustaría programarlo, a ver si en unas 2 semanas o 3, ¿qué te parece? Con todo gusto, pero sí dame todo el tiempo que puedas, porque parece un Te tema doy 2 bastante semanas porque tú amplio. eres un gran relator, un gran escritor de novela gráfica. Yo creo que por ahí le puedes entrar en cuanto a la estética contemporánea y estas correlaciones, precisamente de toda esta correlacionalidad, no sé si sea la palabra correcta, pero que se le puede dar a la contemporaneidad y de lo que estás hablando precisamente, ¿no? De la multiculturalidad y cómo es que ha llegado hasta ahora y cómo es que la podemos abordar desde el punto de vista estético, artístico. ¿Qué te parece? No, pues me parece una propuesta muy interesante y a riesgo de sonar a cultura empresarial, pues sí es un desafío. Exacto. No es algo que me Sí. pueda sacar de la manga. Vale, vale, pues está bueno, ¿no? ¿Qué te parece? Pues tú como experto también en esta estética contemporánea de la narrativa gráfica, ¿no? Pues gracias por lo de experto, vamos a investigar y yo creo que hay mucho de dónde cortar para este tema. Vale, ya está. Queda. ¿Algo más, compañeros? ¿Compañeras? No, ¿No? listo, muchas gracias Muchas por la gracias. invitación. Ay, Interesante. No, sí, perdón. No estaba. Pues bueno, pues muchas gracias, Valdemar, por estar con nosotros. Valdemar Ramírez, Al muchas contrario, gracias. muchas buenísima. gracias por invitarme y gracias a todos por escucharme. Espero que sigamos, que nos veamos después. Sí, muchas gracias. Aprendimos mucho.
Estaba muy interesante. Gracias. Bien, entonces, pues muchas gracias a ustedes. Mañana clase, ya saben. Hasta Sí, mañana. está bien, profe. Hasta mañana. Muchas gracias. Bye.